Y ya estamos en contacto con Raúl Montenegro, a quien de alguna manera ya hemos presentado, y que es un columnista, diría yo, ya de nuestro programa La Brújula. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto realmente. Bueno, eso de que sos columnista de nuestro programa no es cierto, porque te estoy atribuyendo un rol para el cual no corresponde, pero para nosotros siempre es un placer poder charlar con vos y que nos ilustres sobre temas tan importantes como el tema de la que siempre lo mencionás, el tema de la biodiversidad, que como tema central en el futuro de la vida de nuestra especie, de los seres humanos. Diste una conferencia, Resiliencia socioambiental en ciudades y otros ambientes antropizados, cambio climático, reducción de la biodiversidad y estilos de vida. ¿Por qué no nos explicás, porque algunos oyentes también me lo preguntaron, qué quiere decir resiliencia socioambiental en ciudades y otros ambientes antropizados? Bueno, ante todo la aclaración que yo me siento muy orgulloso de columnista. Ah, bárbaro. Así que es todo un honor. Gracias. Hecha esa salvedad, la palabra resiliencia, aunque suena un poco técnico, tal vez se la pueda hacer parecida para que se pueda entender mejor la resistencia. Es decir, es la resistencia que puede tener una comunidad, o sea, un determinado grupo humano, una sociedad, junto con el ambiente para resistir crisis. Las crisis pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Puede ser de pronto cuando estalla la planta en Seveso descargando dioxinas para todos lados, puede ser una Chernobyl, puede ser de pronto un gran terremoto o una guerra, ¿no? O sea, son todas crisis que afectan y las sociedades pueden estar más o menos preparadas para el trauma, para el impacto que eso representa. Es decir, tiene que ver con cómo sobrevivimos a toda esas crisis, ¿no es cierto? Entonces, claro, a eso se refiere resiliencia. En el caso nuestro, cuando nos habían invitado para esta charla de la red, que es esta Red Argentina de Paisajismo, era justamente tocar el tema de cómo se aumentaba la resiliencia, o sea, la resistencia urbana, sobre todo frente al cambio climático global. Y lo que nosotros planteamos en realidad es lo siguiente, que no puede haber resistencia, resiliencia urbana o de cualquier lugar si no se tiene en cuenta cómo está armada esa resistencia socioambiental en todos los ambientes que conforman, por ejemplo, una provincia o un país, ¿no es cierto? Y a nivel más grande como la biosfera de todos los países. Es decir, uno no se puede cortar solo en términos de resistencia, porque en realidad esa resistencia va a estar cómo funcionan, por ejemplo, las cuencas hídricas que están dentro de las ciudades, y al mismo tiempo las ciudades no están dentro de pronto de un bosque nativo. Entonces, si no logramos manejar este concepto de resiliencia, de resistencia socioambiental en todo el espacio, en todo el espacio que, insisto, puede ser una región, una provincia o un país, entonces no vamos a tener resistencia, sino que vamos a tener simplemente una broma, una creencia de que somos más resistentes, pero eso no es así. Que básicamente fue un repaso de cómo en realidad lo que estamos haciendo nosotros es hablar mucho de resiliencia, pero en donde cotidianamente estamos más bien yendo en sentido contrario. Yo diría que estamos aumentando nuestra vulnerabilidad en lugar de aumentar nuestra resiliencia, ¿no? Claro, sí, yo escuché la charla, es una charla magnífica, pero que por su extensión no la podríamos pasar por aquí y por el estilo del programa tampoco, pero realmente creo yo que todos los que puedan encontrar esa charla la deberían escuchar, porque algunos que se la retransmití les planteé que había sido una clase magistral y creo que es así. Pero yo te quería hacer algunas preguntas específicas. Una es la siguiente. Nosotros vivimos
cuando digo nosotros, me refiero a mi persona y la gente que me rodea. Vivimos acá en el oeste del Gran Buenos Aires, y esto se ha transformado en una megalópolis. Hoy tuve que ir a hacer un trámite a Capital y te puedo asegurar que esto está estallado de gente, y tiene una dimensión que para llegar a hacer un trámite vos tenés que tomar 3 medios para ir, 3 medios para volver, 1 hora y media para ir, 1 hora y media para volver. Y cuando uno dice la provisión, por ejemplo, de alimentos que no se producen en la ciudad, sino que vienen de otros lugares, bueno, el viaje que tienen que recorrer para llegar a la ciudad, en fin, la entropía, le dirían algunos, ¿no? ¿No deberíamos pensar hacia el futuro, no lo digo como un programa para el año 2022, en ciudades más pequeñas, comunicadas como en red, porque estas megalópolis son una catástrofe ambiental? Lo que pasa es que ya es tarde. Ya es tarde. O sea, a mí me encantaría pensar en todas las cosas como deberían ser. Imaginemos la cantidad de gente que somos, imaginemos las megalópolis, que en realidad las megalópolis son la unión de ciudades, ¿no? O sea, Claro. Más que de unión de ciudades, las megalópolis son casi uniones de conurbanos. O sea, es como la estructura urbana más compleja, y tenemos megalópolis por todos lados. O sea, basta de pronto quedarse una media hora, 1 hora en el centro de cualquier ciudad gigantesca para darse cuenta que ni reciclando tapitas de polipropileno, ni con los mejores deseos vamos a lograr cambiar eso, por un motivo muy simple, porque todo el sistema está montado para coexistir con la insensatez. O sea, ya está tomada la decisión. O sea, no hay ni tiempo ni posibilidades. Entonces, en lugar de desesperarse, agarrarse la cabeza, golpearla contra una pared, lo que uno hace es, bueno, ¿qué es lo factible? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer uniéndonos? Y podemos amortiguar, podemos reducir una pendiente, o sea, podemos reducir una exponencial. Lo que no podemos a esta altura es cambiar los modelos de vida, los estilos de vida, porque en realidad no es que haya un estilo de vida bueno, otro regular y otro malo. En realidad son todos insustentables. No hay ningún país que pueda erigirse como ejemplo de los otros, ¿no? Entonces, lo único que uno puede hacer, mientras hay personas que sí pueden seguir creyendo en la utopía, pueden creer, pueden hacer 20.000 malabarismos culturales, pero en el caso nuestro es una decisión consciente también del tamaño muy pequeño que tenemos, es hacer lo que podemos para reducir el sufrimiento. O sea, hacer que si la crisis iba a tener un tamaño 900, por lo menos sea 890, es decir, tratar de reducir eso, porque lamentablemente, una cosa que tal vez yo no me extendí en la charla, pero aprovecho para contártelo, uno de los problemas que tiene el experimento humano, que para nuestro juicio es un experimento fracasado, nos guste o no nos guste, es que estamos en la generación 5000 de seres humanos en promedio, más o menos. Cada generación tiene más información que la anterior, pero hay algo que a veces no nos damos cuenta, y es que como ha sido tan impresionante el aumento de la cantidad de fuentes de información que tenemos, es que en realidad cada persona es divergente en su contenido de información y en su propio estilo de vida de las otras. Es decir, no nos formamos con el mismo patrón cultural. Eso pasa todavía en algunas comunidades indígenas, en donde las niñas y los niños aprenden lo mismo que aprendieron los mayores, no hay grandes cambios. En el caso nuestro no, cada día la divergencia aumenta. En una pareja las dos personas reciben distintos canales de información, en una familia, en una comunidad. Es un experimento en donde cada persona es cada vez más distinta del resto. Entonces es muy, muy difícil lograr una cierta coherencia entre los comportamientos de las personas,
porque somos cada vez más distintos culturalmente, aunque tengamos el mismo sistema hormonal, los mismos sistemas respiratorios, tengamos una serie de cosas que ya vienen programadas genéticamente. Esta cultura nos ha inyectado con un sistema muy interesante, ¿no? Es que hacernos cada vez más diferentes unos de otros, agravado por las ideologías, las lenguas, las desigualdades. Entonces, esa es la realidad. Cambiar esa realidad yo la veo como muy difícil, pero en cambio sí me parece más llevadero o más lógico hacer lo que podemos hacer en ese sistema y atenuar, reducir. Ya eso es muchísimo. Lamentablemente, para muchas de estas cosas las cartas ya están jugadas, ¿no? Me parece que hasta ingenuo imaginarse tratar de volver sustentable la ciudad de Nueva York, ¿no? Claro. Y la de Buenos Aires. O la de Buenos Aires. Sí. Bueno, estamos en una situación realmente que no se sabe, por lo menos yo no sé si es un punto sin retorno, de manera que se pueden estar desatando procesos que ya sean irreversibles. En algún sentido siempre eso ocurre. Te cuento una anécdota. En enero del 2012 nosotros hicimos una caminata muy placentera, si vos querés, pero éramos una banda de personas que fuimos desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Plata, 215 kilómetros, en defensa de los médanos, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y descubrimos, al caminar toda la playa, descubrimos que a pesar de que era enero, prácticamente el 75% de esas playas, donde uno va y piensa que está todo el mundo y que no se puede caminar, eso ocurre pero frente a las zonas urbanas. Después, entre playa y playa, digamos, hay mucho lugar sin que esté ninguna persona. Cuando pasábamos, los seres humanos que somos tan fanfarrones, entre otras cosas, nosotros conversando, había gente que decía, bueno, vamos a terminar con el planeta, ¿no? Entonces uno miraba el mar y decía, muy probablemente el planeta termine con nosotros, porque el planeta puede, qué sé yo, tomarse 20.000, 30.000 o 100.000 años y recuperarse. Lo que no vamos a tener ese tiempo somos nosotros. ¿Cómo ves esa relación que nos creemos nosotros, que somos apenas unas hormiguitas, diría? ¿Cómo ves esa relación psicológica que tenemos con el planeta, como si tuviéramos capacidad incluso de destruirlo? Bueno, yo diría que primero está la visión que tenemos de nosotros mismos, porque es la que ha construido la relación que tenemos con, por ejemplo, con la biodiversidad. Entonces, nosotros vivimos cambiando permanentemente de conducta, sin siquiera, me refiero a otro estilo de vida, si se quiere evaluar hasta dónde los estilos de vida pueden estar comprometiendo nuestro futuro o robándole incluso futuro a niños y niñas que todavía no han nacido, ¿no? Entonces, primero está nuestros estilos de vida. Y básicamente, desde que se inventa la agricultura y la ganadería, estamos hablando hace 4.000, 10.000 años, porque hasta ese momento predominábamos como cazadores, recolectores, pescadores, en donde éramos bastante más parecidos al resto de la biodiversidad, y casi te diría que hasta podíamos pasar desapercibidos en muchos momentos en esa biodiversidad, pero a partir de ese momento nosotros empezamos a simplificar ambientes, poner cultivos, tener más excedentes, y por eso que las primeras revoluciones verdes, que empiezan en 7 lugares de la biosfera, van a generar las revoluciones urbanas, y la cosa sigue hasta el día de hoy. O sea, es un proceso que no se ha detenido. Entonces, y estamos convencidos de que está todo bien. Es decir, casi vemos las cosas que pasan y sin embargo estamos, no sé, nos parece que siempre la tecnología, la ciencia o lo que fuera va a terminar poniendo las cosas en su lugar. Entonces yo creo que lo que hemos perdido, primero nosotros hemos perdido totalmente la capacidad de convivir con nosotros mismos. Ese es el primer
el primer inconveniente. Y el segundo inconveniente asociado a lo anterior es que perdimos la capacidad de convivir con la biodiversidad. Y con convivir quiero decir sobrevivir conjuntamente. Entonces, en esa situación estamos, es decir, no hemos perdido el respeto a nosotros mismos, sino hemos perdido también el respeto a lo que nos rodea. Y no quiero aclarar esto, yo no estoy peleando porque vivan las mariposas, los árboles o un lindo paisaje, no. Básicamente lo que uno quiere es sobrevivir uno como especie, ¿no? Uno como comunidad, uno como papá de una niña que tiene 8 años. Es decir, claro. Ese es nuestro objetivo. Ahora, lo que pasa es que están tan hechos los juegos, tan consolidados las aberraciones de todo tipo, que bueno, entonces uno dice, bueno, la verdad es que yo voy a tratar de dedicar a hacer lo mejor que pueda para atenuar un poquito. Entonces, y uno termina llegando al mismo punto, ¿no? O sea, como está armado, como nos hemos armado como experimento, es muy difícil volver a otra posición, porque vos, yo siempre, no sé, yo quiero, cuando veo o estás de pronto en el medio de una ciudad megalopolitana y ves todo lo que pasa, vos decís, bueno, veamos qué es lo que uno puede hacer en esto, y obviamente en ese qué puedo hacer no está en cambiar el experimento que ya está jugado y recontra decidido. Lo que es más, si vos fueras verdaderamente un peligro para el sistema, no te quepa ninguna duda que terminás en una canaleta. O sea, claro. hemos, no sé, viste, hemos creado es producto de este experimento, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, es como una decisión política. Me voy utópicamente a decir vamos a cambiar esto dramáticamente. No, la verdad es que yo la decisión la tomé hace rato, y hacer lo mejor que uno puede, contribuir lo menos posible al daño, hacer uno el menos daño posible, que asumir dos cosas. Se lo usa mucho el planeta, a mí me causa mucha gracia el usar la planeta. El planeta nunca no va a estar en riesgo inmediato, porque el planeta no le hacemos absolutamente nada, porque el planeta es todo, ¿no? Claro. Es toda la Tierra, es todo el magma que está adentro. En realidad nuestro problema es que vivimos en la biosfera, que es la capita más superficial del planeta, no es el planeta, es esa capita más superficial, y la verdad es que el planeta no está en peligro, va a seguir teniendo volcanes, va a seguir teniendo terremotos, no vamos a cambiar eso, pero el problema es que nosotros somos los que estamos amenazados, porque estamos rompiendo esa biosfera que garantiza nuestra supervivencia y la de nuestros descendientes. Entonces por ahí pasa. Y la otra es que la vida tampoco está en peligro, y vos lo dijiste recién, en otras palabras, pero dijiste eso, es decir, la vida en realidad sí podemos, como ya ha pasado 5 veces antes, un gran asteroide que golpea, se puede reducir más de la mitad de toda la biodiversidad existente, en ese caso por factores externos. En este caso nuestro somos el 6º espasmo de extinciones, somos nosotros los que estamos actuando como un meteorito. Entonces, bueno, ¿y qué pasa en ese caso? Y en ese caso, la vida seguramente perdiendo miles y miles de especies, perdiendo biodiversidad, ecodiversidad, pero va a seguir estando. Solo que sin nosotros, ese es mi problema. O sea, uno pelea por uno mismo, no hay ninguna especie que pelee por las otras. Es una cosa muy loca, la nuestra está dañándose a sí mismo y la biodiversidad. Ahora, ninguna de las otras especies, ni las mariposas, ni las hormigas, ni los orangutanes, están peleando por las otras especies. Cada uno está tratando de sobrevivir. Nosotros sí peleamos, pero por cada 3 cosas para defender algo, hacemos 900.000 para destruirlo. Entonces, frente a eso, vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? Una decisión política nuestra, como organización, personas, lo que compartimos esta idea, es hacer lo mejor que podamos para atenuar las cosas horribles que estamos haciendo. Raúl, vos hablas de la desigualdad también, y escuché unos datos que vos diste sobre el consumo, el impacto, digamos, que cada uno de nosotros produce
Y me gustaría que nos recuerdes o nos digas cómo un hombre de un pueblo originario que vive en algún lugar inhóspito, cuánto consume, cuál es su impacto, cuál es el de un hombre medio de una ciudad y cuál el de los ricos. Bueno, en el caso, por ejemplo, tanto un miembro de una comunidad indígena, por ejemplo, en aislamiento voluntario, o yendo en el pasado a quienes eran los primeros recolectores, cazadores, en todo concepto, ¿no? O sea, en moverse, en alimentos, en acondicionar su hábitat. Estamos hablando de 3.000 kilocalorías por persona y por día. Una persona que esté trabajando, por ejemplo, en Wall Street, en la bolsa en Estados Unidos, y que tiene ingresos grandes y por lo tanto impactos grandes, está en el orden de los 400.000. O sea, saltamos de 3.000 a 400.000, y nosotros hicimos un juego muy imperfecto de cuánto podía estar gastando un personaje que para mí es extremadamente peligroso, como Elon Musk o el mismo Bill Gates. Estamos hablando de 20 millones de kilocalorías. Pensemos en todas sus propiedades, pensemos en todas sus cosas absurdas. Pensemos, por ejemplo, cuando Bill Gates quiso conocer la Antártida, y me tocó estar en ese momento en Ushuaia. Él envió un barco de su propiedad que tiene lo último en tecnología, envió el barco con toda su tripulación hacia la zona del sur de Argentina, y él vino en su propio Boeing, que no sé si sería un 767 en ese momento, visitó la Antártida, el barco volvió, él tomó su avión con toda la gente que vino, y para ellos es normal. Entonces 20 millones, entonces uno piensa 3.000, 400.000, 20 millones, y bueno, algo está andando mal. Si uno naturaliza primero la pobreza, pero también se ha naturalizado la riqueza. Para mí la riqueza es inadmisible, o sea, es incluso peligrosísimo. Pensemos en el caso de un Elon Musk, que una persona con una riqueza que posiblemente pocas personas en tiempos humanos ha habido, y que de pronto está tapizando el alta atmósfera de satélites con autorizaciones que le da Naciones Unidas sin que nadie de nosotros haya emitido la más mínima opinión. Entonces, esa desigualdad es parte del problema, pero se agrega a los otros problemas. O sea, es como si fuéramos agregando cada vez más capas de problemas. El problema no es solamente el estilo de vida en general y sustentable, sino que estas desigualdades hacen que estén pasando cosas muy, muy terribles ante nuestros propios ojos, y incluso casi diría ante nuestra propia aceptación. O sea, todo nos parece bárbaro. La pandemia ha fortalecido todo el sistema, por ejemplo, telefonía celular, la 5G está casi asomando en buena parte de los lugares, ya está empezando la 6G, o el Internet de las cosas, por ejemplo, y todo parece muy, muy natural. Y el único problema de todo eso es que simplemente el impacto general por todo eso se acelera. Entonces las tareas que uno hace para temperar eso, que cada vez cuestan más, y cada vez cuestan más para poder cambiar un poquitito menos, ¿no? Solo que yo no pierdo el optimismo, ni creo que hay que perder las fuerzas, no, al contrario, porque me parece una tarea impresionantemente buena tratar de reducir sufrimiento, como sea, ¿no es cierto? Ahora, de allí a que uno piense una cosa utópica de que las ciudades dejen de ser ciudades, que los de montes dejen de existir, que Monsanto, Bayer se dediquen a hacer pinturas para escuelas infantiles, no nada que ver. Pensamos que en el mismo momento en que alguien me tira de pronto o me dice, bueno, usted es una persona pesimista, no, yo soy optimista, pero tampoco la pavada. Si a raíz de los delirios de Donald Trump se rompió la quietud que había en el desarrollo de artefactos nucleares, que ha vuelto a hacerse, ahora están haciéndose nuevos artefactos nucleares para reemplazar los que ya estaban obsoletos y agregar nuevos,
o de pronto el tema de los submarinos, todo este conflicto que había entre Francia, Australia, Reino Unido. Sí. Y la verdad que cuando uno ve todo eso, ve lo que pasó en Sudán, ve los Kalashnikov, ve el armamento, a mí me parece tan ingenuo, y por lo tanto motiva que uno no se dedica a esta utopía de cambiar eso. Me parece tan difícil siquiera pensar con algo de lógica en los cambios, que entonces uno hace lo que puede, y lo que puede es eso que hacemos nosotros siendo pequeños. Estás hablando con una hormiga venenosa, o sea, yo reconozco que somos venenosos. Somos una hormiga. Lo que sí entendemos lo que pasa, no hemos dado cuenta, sí. Claro. Que somos hormigas y podemos hacer lo que hace una hormiga, no podemos hacer otra cosa. Ahora, Raúl, nosotros estamos frente a un dilema en el sentido de que vivimos en un sistema que básicamente se mueve en función de la acumulación de dinero que sirve para generar ricos por un lado con altísimos consumos, pero además sirve para, a través de la propaganda, promocionar el consumo, consumo que al mismo tiempo sirve para producir y generar trabajo, incluso producir cosas que son superfluas, inútiles. Ahora, claro, vos me vas a decir, sí, eso es el sistema capitalista y frente a eso es muy difícil moverlo. Porque los gobiernos podrían tener alguna capacidad de producir algún tipo... claro, los gobiernos quieren recaudar, por otro lado, de manera que si un gobierno dice no fume, recauda menos por la venta de cigarrillos. Claro. Si dijera no compre 0 kilómetros todos los años, también recaudaría menos. ¿Vos crees que esto es un problema irreversible? Sí, no, porque forma parte de las cartas que están jugadas. Es decir, gobiernos, corporaciones, las propias sociedades arman, creo yo, casi como una especie de complicidad, con mucha injusticia, porque obviamente siempre los más ricos van a tener más posibilidades para escapar de lo que pasa y los sectores más vulnerables van a sufrir las consecuencias. Pero quiero aclarar esto, de que hay una complicidad involuntaria, pero hay una complicidad. O sea, cuando Ramón Margalef, que es un ecólogo español muy interesante, él publicó su libro Ecología, que es un texto con el estudio de ecología en la Facu. Él decía, por ejemplo, si hacemos igual a 1 el impacto de todas las actividades humanas sobre la biosfera. Hablo sobre la biosfera, no sobre el planeta. Claro. No le hacemos nada. Entonces él decía, 1 es todo el impacto. Veamos, los sectores más ricos, ¿cómo contribuyen con ese impacto? Y bueno, más o menos alrededor del 20% de la población produce la mitad de ese impacto. Así ese 20% es responsable del 50%. Entonces me preguntaba, pero caramba, y ese otro 0,5, hice otra mitad del impacto, y la arman los sectores medios y más pobres. Pero caramba, pero se consume muchísimo menos. Y sí, pero son muchísimos. Entonces, cuando se suman todos los pequeños consumos, terminamos siendo todos parte del problema, porque entonces el 80% de la población termina generando esa mitad del impacto. O sea, ya no es la cosa tan simple como decir, esto es un problema solamente de ricos, esto es un problema solamente de pobres. No. Es que la propia sociedad en su conjunto ha asumido un estilo de vida que produce lo que estamos viendo alrededor, en donde, bueno, los que tienen más recursos económicos, que tienen más resortes, más poder, sí tienen la posibilidad de escapar un poquito, pero al final no escapa nadie. Entonces, por el cambio climático global no escapa nadie, pero obviamente quien tiene más dinero tiene más posibilidades hasta de irse a un lugar donde se note menos. Claro. Pero esto no tiene otras interpretaciones. Los datos cual y cuantitativos son, primero, que nunca hemos tenido tantos datos ni tanta precisión en los datos, pero también es cierto que no tenemos posibilidad de ir contra
contra el conjunto. No se puede hacer mejorar lo que decía recién, pues yo vuelvo casi como si fuera una especie de mantra, ¿no? Y ahora, ¿se puede calcular, perdona que te interrumpa, pero no se puede, claro, uno dice, bueno, vamos a dar una vuelta en bote, ¿no? Entonces vamos, a medida que vamos pasando digamos que estamos en el delta, entonces vamos pasando y que un amigo quiere subir, después pasamos por otro lado, otro amigo quiere subir, pero el bote tiene una capacidad de carga. Hay un punto donde uno dice, no, ya no puede subir más nadie. Aquí nos hemos subido demasiados, 7.800 millones de seres humanos, ¿somos muchos? Claro, en realidad una mezcla. Primero somos muchos, indudablemente, pero claro, el tema de población es un tema delicado, porque ideológicamente hablando ni la izquierda, ni la derecha, ni los centros quieren tocar el tema. Porque es un tema delicado, ¿no es cierto? Pero es obvio que cuanto más gente haya, más problemas va a haber, eso es inevitable. Pero además está esto que vimos de los 3.000, 400.000, 20 millones, es decir, no solamente cada vez más gente, sino que a su vez hay cada vez más consumo por parte de esa gente, ¿no es cierto? Entonces, eso es así, o sea, y sigue aumentando, o sea que el barco obviamente ha sobrepasado esa capacidad de carga. Entonces no hay otra vía, no hay ninguna posibilidad de ir hacia atrás. Y te voy a hacer, bueno, no sé si la última, pero porque el tiempo nos van quedando unos minutitos nomás. Está enganchado también con lo que vos decís. Quiere decir que el impacto sobre la biodiversidad, en la propia temperatura, no sería idéntica en todos los lugares del planeta. No. Y si no es idéntica en todos los lugares del planeta, ¿se puede prever dónde será el mayor impacto y se puede intuir, ya hablo de intuición, dónde serán las próximas migraciones humanas, sea por falta de agua, sea por falta de alimentos, sea por, en fin, por condiciones imposibles de existencia? Veamos lo primero, y es que esa divergencia entre las personas y que uno toca vivirlas, casi diría yo, cotidianamente, hace cada vez más difícil la coexistencia, porque terminamos viendo, percibiendo cosas distintas, ¿no? Y es muy terrible, pero es real. Y después eso mismo termina empujando al otro, y obviamente va a haber lugares en donde las condiciones no va a ser tan dramáticas, por ejemplo, lugares donde no hay metales, donde no hay lindo clima, donde todo es horrible, y bueno, ahí no van a llegar las corporaciones, y en cambio en los lugares en donde estén todas estas cosas son los lugares que más conflictos van a tener. Entonces quede claro de que en el Sahel lo peor ya pasó y la gente está sobreviviendo, es como la peor de las pesadillas es moneda cotidiana. Y en otros lugares todavía uno puede darse el lujo de ir a una playa a tener vacaciones, o sea, el mundo es totalmente desparejo. Y los futuros más terribles se dan hoy en algunos lugares y en otros posiblemente se demoren un par de años, en otros un par de siglos, en otros lugares un par de milenios. Pero el problema es que en forma distinta, con distintos tiempos, todo esto está sufriendo muy mal, ¿no es cierto? Y por eso vuelvo un poco al mismo, sobre todo cuando uno tiene una niña de 8 años, como en mi caso que es la más pequeña de mis niños, sabe el mundo que se les viene encima. Entonces, bueno, uno hace todo lo posible, por más pequeño que sea, casi como un tributo eso, pero a mí me parece que lo que no puede dejar de hacerse es entender lo que pasa. O sea, entenderlo, pero sin falsearlo, o sea, sin ponernos zanahorias en la punta de una caña y hacernos caminar creyendo de que lo que pasa es distinto a lo que va a pasar. No, las cartas ya están echadas. Solo que a mí no me quitan optimismo, simplemente me dicen dónde
voy a colocar mis muy pequeños esfuerzos y muy pequeñas capacidades para reducir lo que yo veo que está pasando. El momento que uno le hace una denuncia penal a Juan Schiaretti en Córdoba, como la que hicimos con Juan Smith, ¿estamos cambiando la historia? No, lo que es más, lo más posible es que terminen la denuncia del año pasado y la de este año la terminen archivando, pero estamos obligándolos a que sean más cuidadosos. No vamos a cambiar la historia, no vamos a cambiar las pocas neuronas ambientales o de interpretación que tiene un gobernador como el de Córdoba u otros funcionarios, pero sí ayudamos a que, no sé, el próximo incendio, el próximo desmonte sean más chiquitos. Entonces esa es un poco la tarea, como el mantra que decía, que uno lo repite porque es lo que uno está haciendo, ¿no? Claro, y la última, ahora sí es la última. Esto que ha pasado en Glasgow, donde se han reunido los presidentes de las principales naciones, donde no ha estado ni Vladimir Putin ni Xi Jinping, pero ha habido personalidades muy destacadas, desde Joe Biden hasta el presidente de los argentinos. ¿Qué expectativa podrías tener sobre un evento de este tipo? ¿Sirve algo, muy poco? ¿Te genera alguna esperanza? Yo creo que es lo mismo que uno está haciendo como hormiga. Creo que hay gente bien intencionada, que la hay también, claro, que lo hace con una escala mayor. Obviamente, lo que puedan decidir varios gobiernos va a tener más efecto que lo que puede decidir una hormiga como yo, o un pequeño hormiguero como el que uno está. Entonces, de ese punto de vista, a mí me parece estupendo, y cuanto más pragmática sea la visión, mejor, ¿no es cierto? O sea, bienvenido todo lo que sea para reducir el sufrimiento, y yo realmente lo de las COP, yo no lo veo como un mecanismo que vaya a cambiar drásticamente todos los comportamientos humanos. No. Lo que están tratando de hacer es de que este cambio climático basado en el sobrecalentamiento se demore lo más posible, no sea tan rápido, no se destroce tanto. Entonces, de ese punto de vista, no, yo creo que es muy positivo, igual que la tarea de Greta. O sea, lo que ha hecho Greta Thunberg es enorme, porque ella es una hormiguita, es una hormiguita muy astuta y que se ha logrado juntar con muchas otras hormigas, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, yo creo que sí se puede hacer. Lo que yo no quiero que se entienda esto muy distinto de lo que realmente es. Es decir, cuanto más gente actuemos como hormiguitas, grupos de hormiguitas, o como presidente, primer ministro, lo que sea, tratando de reducir el sufrimiento humano, no agravándolo, enhorabuena. Y siempre va a ser menos el sufrimiento. Sé que bienvenido la COP, bienvenido si también vas a tener el mismo peso relativo al de la COP o el que tiene la Convención de Biodiversidad. Pero, ojo, el hecho que uno vea que todo es positivo no quiere decir de que las cosas estén cambiando drásticamente, o gracias a la COP, o gracias de pronto a la decisión tomada por un Biden o quien sea. No, enhorabuena. Todo lo que ayude para esto, buenísimo. Bárbaro. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo, y dado que no te has ofendido porque he dicho que eras columnista del programa, te vamos a tomar como columnista del programa, así que te vamos a seguir molestando. No, falta más. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, hemos hablado con Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo. La verdad, un lujo tenerlo acá, con un enorme sentido de realidad, con un optimismo racional, y poniendo el cuerpo para que podamos vivir en un mundo un poquito menos malo, si usted quiere. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí con Héctor Polino.